Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres el único digno de recibir toda la gloria, Señor, la honra, el poder, Señor. Te damos gracias porque nos has mostrado por medio de tu palabra, Señor, con cuánto amor, Señor, has procurado que nosotros estemos cerca de ti. Te damos gracias porque tú proveíste, Señor, todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, para poder encontrarnos contigo nuevamente, Señor, que no hubiera ningún impedimento en nuestra comunión contigo. Gracias, Cristo Jesús, por darte a ti mismo, Señor, como sacrificio en representación de cada uno de nosotros, Señor, y de esa manera poder reconciliarnos con el Padre. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, por tu bondad. Espíritu Santo, te rogamos en esta mañana que guíes nuestros pasos, que nos enseñes, Señor, tu palabra, que nos reveles los misterios ocultos en ella, las profundidades de Dios, y que nos enseñes sobre todo a tener una vida, Señor, que sea agradable a ti, que podamos honrarte. Bendito eres por siempre. Amén. Muy bien, pues empezamos el día de ayer, me voy a regresar un poquito, con este tema que es Cristo, la expiación por el pecado, ¿sí? Un tema sumamente importante para nosotros en términos de, pues, que es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Hablamos de la necesidad que tenemos como seres humanos de un Salvador, debido a que por nuestras propias obras somos incapaces de poder restaurar la relación que se perdió con el Señor a partir del pecado, a partir de tomar la decisión de hacer las cosas por nosotros mismos. Y por esa razón, el Señor toma forma humana, viene a este mundo, ¿sí? Pero no únicamente viene para hacerse semejante a nosotros, sino que Él viene con un propósito muy claro, que finalmente pues es la cruz del Calvario, ¿no? Donde Él va a entregar su vida por nosotros. Entonces, yo no sé si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué era necesario que Él muriera, ¿no? Finalmente, si Él es Dios, Él creó este mundo, a veces nos hacemos preguntas que llegan a ser como muy simplistas, ¿no? Donde quizá decimos, bueno, pues es que el Señor simplemente podía habernos perdonado y haber reconciliado la relación con el ser humano sin necesidad de un sacrificio, ¿no? Como un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, pues lo primero que también hemos aprendido es el carácter de Dios, que Él no puede negarse a sí mismo. Él, en esencia, tiene ciertas cualidades que lo diferencian de nosotros como seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Él es santo, Él es bueno, Él es verdad, y todo este tipo de cualidades, digamos que en su expresión más pura, más profunda, ¿sí? Entonces, aunque Dios en su misericordia ciertamente quería rescatarnos, salvarnos del pecado, sí, pues su justicia no le permitía hacerlo de una manera impune, es decir, bueno, yo voy a hacer de cuenta que aquí no pasó nada y pues continuamos con nuestra relación como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? En ese sentido, era necesario que se cumpliera desde una perspectiva de justicia el pago, ¿no? Ahora, ese sentido de justicia que hay en Dios es algo que Él también pone en nosotros, los seres humanos. Les voy a comentar, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha leído alguna vez a Fyodor Dostoyevsky. Las obras más conocidas de él, hay una que se llama Crimen y Castigo y hay otra que se llama Los Hermanos Karamazov. Es un escritor pues renombrado dentro de la literatura universal.
Y básicamente dentro de este primer libro que mencioné, Crimen y Castigo, se explora el tormento psicológico de un joven que comete un doble homicidio y trata de evitar que el crimen sea descubierto. Ahora, cito esta historia porque creo que refleja de una manera pues muy precisa la condición del ser humano, sea cual sea el pecado que en un momento dado cometa. Él, al tratar de evitar que su crimen sea descubierto, empieza a sufrir una angustia mental y espiritual, y al final pues no puede escapar de las acusaciones de su propia conciencia y termina por entregarse a las autoridades. El principio moral que vemos que existe, vuelvo a repetir, en todos nosotros, es el hecho de que un crimen merece un castigo, ¿sí? Durante miles de años de la historia de la humanidad, se ha aceptado el principio de que quien comete un crimen merece ser castigado. Los seres humanos poseemos una moralidad innata, hemos hablado acerca de esto, esa moralidad que es el sentido de determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo bueno y lo malo, es algo que no tenemos por nosotros mismos, sino que Dios puso eso en nosotros desde que nos creó. Y algo que hemos aprendido es que a pesar de la naturaleza de pecado con la que todos nacemos, eso no anula el hecho de que nosotros podamos ser conscientes de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, otro punto es el ya de manera consciente decidir hacer a un lado como esa señal de lo bueno y lo malo y optar por hacer nuestra voluntad, aunque ello implique algo malo, o como lo estamos viviendo ya en la actualidad, el incluso llegar al punto no solo de justificar el mal que hago, sino incluso de aprobar leyes para que en teoría de una manera normada, aprobada por la sociedad, por el gobierno, nosotros podamos hacer ciertas cosas. Ahora, este es un tema súper interesante, ¿no? De si en un momento dado algo que es legal significa que es moralmente bueno. Y esa es una pregunta que dejo ahí para que cada uno pueda analizar, ¿sí? Los seres humanos poseemos, decíamos, esta moralidad innata, que es un código de conducta que exige que la violación de este código sea castigado. Ese deseo es lo que conocemos como justicia. Esta es una cualidad, vuelvo a repetir, intrínseca de Dios y que Él pone en cada uno de nosotros. Ciertamente atrofiada ya en el ser humano por la naturaleza de pecado. Pero bueno, si alguien resulta perjudicado acerca de una acción que yo llevé a cabo, la justicia grita que se haga algo al respecto. Si no, nosotros conocemos eso como impunidad. Si alguien comete un crimen y no recibe el justo castigo, ¿sí? Lo conocemos como impunidad. Por otro lado, la injusticia permite que las acciones malvadas continúen sin ninguna consecuencia para el perpetrador. Sin castigo, por consecuencia, la injusticia crece y florece. Lo que sigue a este pensamiento, lógicamente, es que cuanto mayor sea el crimen, más severo debe ser el castigo, ¿sí? No es lo mismo establecer un castigo para una persona que viola un semáforo, que se salta una luz roja, ¿no? Que a una persona que con toda alevosía y ventaja comete una violación, por ejemplo, en contra de un menor. Entonces, en la medida de la violación que se está cometiendo, me refiero del infringir una ley en esa medida o en esa proporción debe ser también el castigo. Algunos actos de violencia son tan graves que se han hecho necesario incluso implementar en algunos
casos o en algunas sociedades la pena de muerte. Incluso sociedades que están en contra de la pena capital sentencian a los delincuentes a estar encerrados de por vida cuando se trata de un crimen pues muy grande. ¿Sí? Y estos ejemplos que estamos dando de alguna manera nos refieren a crímenes contra la humanidad. Pero bueno, ¿qué pasa cuando como seres humanos cometemos actos que van más allá de los agravios a nuestros semejantes? ¿Qué tal, por ejemplo, si cometemos un crimen contra Dios? ¿No merecerían estos actos los castigos más severos de todos? En realidad, son crímenes del corazón en contra de nuestro Creador cuando nosotros violamos los mandamientos que Él nos da. Desde aquellos mandamientos que tienen que ver con la relación con Él, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? No te postrarás delante de ellos ni los adorarás. El no tomar el nombre de Dios en vano. No sé si han notado, pero es bien común ahora en cualquier ámbito, en las películas, se cometen una cantidad de blasfemias utilizando el nombre de Dios y nosotros no vemos que hagan lo mismo, por ejemplo, con Alá o con Buda o con Krishna o con ningún otro. O sea, casualmente la blasfemia es en contra, perdón, del nombre de Cristo, del nombre de Dios. ¿Sí? ¿Cómo deberían juzgarse los pecados que cometemos en contra de Dios? Y hablando aquí del primer hombre, de la primera mujer, ¿sí? Vemos que la consecuencia del pecado pues es la muerte. Esa era la justicia actuando, ¿de acuerdo? Veíamos el día de ayer cómo los seres humanos ante esta situación, lo primero que hacen es como un intento de cubrir ese sentimiento que surge en ellos, la culpa, la vergüenza, el temor. Entonces ellos se cubren con hojas de higuera, dice la palabra de Dios. Sin embargo, algo que el Señor hace, ¿sí? Con todo amor, es mostrarles que eso no era suficiente. Y decíamos el día de ayer que lo que hace el Señor en esta primera ocasión es sentar las bases de lo que era necesario, que era como esta sustitución. La palabra de Dios dice que los viste, ¿sí? Con túnicas de pieles. Y decíamos que ahora nosotros entendemos que para que ellos fueran vestidos con pieles tenía que haberse llevado a cabo un sacrificio de un animal, ¿sí? Ellos habían tomado hojas de higuera, algo que estaba a su alcance, algo que formaba parte ya de la naturaleza. Sin embargo, lo que implica el hecho de que Dios los vista con pieles es que de alguna manera este animal está muriendo en representación, ¿sí? O en lugar de ellos. Esto es lo que sienta las bases de lo que es la expiación y que vamos a ir estudiando a lo largo de esta clase. Algo que muchas veces nos ha chocado al tratar de entender todo esto es, pues si Dios es amor, ¿por qué en un momento dado ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué los juicios? ¿Por qué vemos tantas cosas que ocurren en la naturaleza? ¿Por qué en un momento dado la gente que no se arrepiente va a ir al infierno? ¿Sí? Como que choca un concepto con el otro. Sin embargo, no debemos perder de vista, insisto, que Dios, así como es totalmente amor y es totalmente misericordia, también es justo, ¿sí? Y a veces pensamos y hemos tenido como esta mala idea de Dios es el que manda a los malos al infierno y no hay cosa más errónea que esa, ¿sí? Dios manda a su Hijo a que muera por los pecados de toda la humanidad y la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
En otro verso dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Ese es el anhelo en el corazón de Dios, ese es el anhelo desde su cualidad de amor y misericordia, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando una persona abiertamente dice, a mí no me importa lo que Dios hizo? Y lo pueden decir así tal cual con estas palabras, o pueden no decirlo, pero mostrarlo en su forma de vida. Yo no quiero nada que ver con Dios. Entonces nosotros podemos culpar a Dios porque si ellos deciden estar lejos de Él honre el deseo de su corazón. No lo podemos culpar. ¿Sí? Lo único que Él está haciendo justamente es permitir que los seres humanos tomen sus decisiones como lo ha hecho desde el principio. Sí. Ahora, la justicia de Dios implicaba que el hecho de haber violado su mandamiento trajera una consecuencia. Este concepto con el que estoy iniciando, que es crimen y castigo. Hay consecuencias en todas las decisiones, en todos los hechos que llevamos a cabo. Nosotros vemos esto, por ejemplo, en Deuteronomio 28. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, habla acerca de todas aquellas consecuencias que vienen a nuestra vida por la obediencia. Pero de la misma manera, en ese mismo capítulo, habla acerca de todas las consecuencias que vienen a nuestra vida a causa de la desobediencia. ¿Sí? Ahora, tampoco fue algo que los tomó por sorpresa, como hemos estudiado. Ellos sabían, porque Dios les había dicho, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Había establecido cuál era la consecuencia en caso de su desobediencia. Pero lo que hace el Señor aquí es un acto de misericordia. Cuando Él mata a este animalito, ¿sí? En lugar de los seres humanos y los cubre con su piel. Todo esto, vuelvo a repetir, son simbolismos acerca de algo espiritual. Hemos estudiado previamente que una de las cosas que los seres humanos perdieron con el pecado fue el que ellos estaban vestidos antes de pecar con la gloria de Dios. Cuando ellos se perciben a sí mismos, cuando se ven desnudos y esa desnudez les provoca vergüenza, no está hablando de una situación física, sino de su condición de pecado. Sí. Esto lo revisamos también en Apocalipsis, cuando la palabra de Dios está hablando, si quieren acompañarme, es Apocalipsis 3. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habla de esa desnudez que causa en nosotros el pecado, ¿sí? La vergüenza. Dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí? Pero el Señor les mostró que esa vergüenza no se puede cubrir únicamente con las buenas intenciones que nosotros los seres humanos tenemos, sino que era necesario, ¿sí? Una obra más grande, que era el sacrificio expiatorio. Ese sacrificio que estaba anticipando la venida de Cristo.
Leíamos ayer en Génesis capítulo 3, cómo en el momento en el que Dios está hablando la maldición a la serpiente, esta también es una profecía acerca de la simiente de Cristo Jesús viniendo para redimir al mundo. Y lo que dice es que la simiente de la mujer, hablando acerca de Cristo, lo veíamos en Apocalipsis 12, dice, tú le herirás en el calcañar. Bueno, vamos a leerlo para que no se los parafrasee yo, Génesis 3, verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y hablando de la simiente, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primer profecía que nosotros vemos acerca del advenimiento de Cristo para arrebatar el reino a aquel a quien le fue entregado, que es a Satanás. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra historia que también nos habla o que simboliza también todo esto del sacrificio expiatorio, ¿sí? Todos conocemos, creo yo, esta imagen. Vamos a leer Génesis 22. Y es bien interesante el paralelismo que nosotros podemos encontrar en esta historia con la redención por medio de Cristo. Verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí?
Vuelvo a repetir, es bien interesante aquí todo el paralelismo que encontramos nosotros en esta historia, ¿sí? Sabemos que desde el principio, vuelvo a insistir, desde Adán el Señor empezó a instituir la necesidad de llevar a cabo los sacrificios, las ofrendas expiatorias. Tan es así que nosotros vemos que también la palabra de Dios habla acerca de que Abel traía ofrenda delante del Señor. Vemos también previo a Abraham que Noé ofrece también sacrificios delante del Señor. ¿Sí? Esto era algo que se había establecido desde el primer momento y que ellos, quienes creían en Dios, ¿sí? Lo tenían como una práctica habitual. Ahora, los sacrificios que se llevaban a cabo eran sacrificios de animales. Normalmente estamos hablando de corderos, ¿sí? Becerros, carneros, por ejemplo. Estos animales eran ofrecidos delante del Señor, de alguna manera representando que eran esos animales quienes tomaban el lugar de la persona a causa de su pecado. Ahorita vamos a revisar esto más a detalle, ¿sí? Sin embargo, en este caso, Dios hace algo extraordinario, ¿no? Algo distinto con Abraham. Y él le llama y le dice, toma aquí a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, ¿sí? Es interesante ver cómo se refiere a Isaac como su único hijo, y nosotros sabemos que, bueno, a estas alturas, Abraham tenía otro hijo, ¿sí? Que era Ismael. Sin embargo, cuando Dios está hablando acerca de esta indicación, lo que vemos es que él toma en cuenta al hijo de la promesa, ese es Isaac, el que Dios le había prometido darle por medio de Sara y por medio de quien, ¿sí? Se iba a cumplir todas las promesas que Dios le viene dando a Abraham desde el capítulo 12 de Génesis. En un estudio más profundo que estamos haciendo acerca de la vida de Abraham, vemos que esas promesas o esa promesa que Dios hace a Abraham, ¿sí? Es una promesa de bendición personal o familiar, una promesa de bendición nacional, es decir, para Israel, y por último, una bendición que alcanza a las naciones, ¿sí? Y todo ello, el cumplimiento se va a dar por medio de Cristo Jesús, sobre todo la última parte donde Él le dice, por medio de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla acerca de la simiente, se utiliza la misma palabra que veíamos el día de ayer que se usó en Génesis, la palabra será, sí, con Z. Será significa semilla, significa simiente, significa descendencia. Se refiere nuevamente a esta simiente mesiánica, la simiente elegida por Dios para preservar, ¿sí? Y que por medio de ella se diera el nacimiento de Cristo. Bien, entonces, cuando le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, tu unigénito, perdón, Isaac, a quien amas, de alguna manera está hablando acerca también de lo que dice Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, ¿sí? Sabemos nosotros por lo que dice la palabra de Dios que cuando Dios crea a Abraham, Abraham se constituye en su primer hijo, un hijo que a causa del pecado pierde esa condición, como también ya estudiamos. Por esa razón es que cuando se refiere a Cristo como hijo unigénito, en aquel momento lo es. Posteriormente la palabra de Dios se refiere a Cristo como el primogénito, el primero de muchos hijos. Sí. Ese es el primer paralelismo. Después le dice, toma a tu hijo y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que te diré. Algo muy interesante es que la tierra de Moriah significa todas las montañas de Jerusalén. Dentro de estas montañas se encontraba el monte de Sión, el monte de los Olivos, específicamente el monte Moriah, y también el monte Calvario, ¿sí? Ese monte después conocido como Gólgota, en donde fue llevado a cabo el sacrificio de Cristo. El monte Calvario es el pico más alto y fue probablemente en este mismo monte que Isaac fue ofrecido como un símbolo del sacrificio de Cristo. Lo único que dice la palabra de Dios aquí es que era sobre uno de los montes que Dios le diría. Sin embargo, nosotros vemos en Hebreos 11:19 que el monte Calvario sería la elección para el símbolo o figura, ¿sí? Si me acompañan. Hebreos 11:19 dice, vamos a leer desde el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es muy interesante porque lo que dice la palabra de Dios es que efectivamente no se concretó el sacrificio de Isaac, como leímos previamente, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, y esto nuevamente relacionado con la fe, es decir, con la confianza que Abraham tenía en un Dios que es todopoderoso, que ya le había mostrado en innumerables ocasiones que cumplía su palabra, que era digno de confianza. Y entonces, muchas veces nosotros hemos sido enseñados que la fe de Abraham fue así como súper espectacular, porque cómo es posible que Dios te pida un hijo y que él haya tenido como las agallas para traerlo y ofrecerlo delante del Señor, y eso implica como una fe impresionante. Y algo que Dios a mí me ha permitido entender a lo largo del tiempo es que no es la fe impresionante de Abraham, sino que es la fidelidad de Dios que mostraba a estas personas, lo que permitía que ellos realmente pudieran confiar en lo que Dios les pidiera, que ellos pudieran obedecer, porque ellos sabían quién era Dios, y por eso es que aquí este verso 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Abraham sabía que incluso si él concretaba el sacrificio de Isaac, Dios le había dado una promesa y él la iba a cumplir, aun si esto implicaba que Isaac fuera resucitado, vuelto a la vida. Por eso dice la palabra de Dios, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué dice en sentido figurado? Pues porque efectivamente no se llevó a cabo ese sacrificio. Sí. Algo que debemos entender es, Dios no es un Dios sanguinario, no es que Él se complace en el sacrificio ni de animales, muchísimo menos de personas. Dios permite que este tipo de cosas ocurran porque Él de alguna manera estaba dejando sentado un precedente de un plan que Él tenía, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que Él detuvo la mano de Abraham para que Él no dañara a su hijo. Sin embargo, miles de años después,
La mano del Señor no fue detenida y se perpetró la muerte de Cristo como sacrificio por el pecado de la humanidad. Sí. Si seguimos nosotros leyendo lo que dice Génesis capítulo 22, no solamente es el lugar en el cual se llevó a cabo esta ofrenda que hizo Abraham, el mismo lugar, el mismo monte, sino que además leemos en el verso 3, dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y fíjense qué interesante, dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Y aquí no vamos a ser tan simplistas como para decir, pues vio ahí el monte a lo lejos, sino que vemos nosotros también aquí en Hebreos 11, hablando acerca de estos varones de fe. En el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando la palabra de Dios dice que él miró el lugar de lejos, lo que él estaba viendo no era un lugar físico, no era una montaña, sino que era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, ¿sí? Por esta razón es que después nosotros vemos cómo Jesús, en una interacción que tiene con los fariseos, si recordamos, también lo vimos en la clase pasada, sí, donde él dice, yo soy, y además dice que Abraham vio su día, se refiere justamente a esto, sí. Vamos a ir a este pasaje. Es Juan 8:56. Vamos a leer desde el verso 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no lo conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A qué día se refiere aquí? Sino justamente al momento de la muerte y la resurrección de Cristo. Abraham, a pesar de haber vivido miles de años antes del cumplimiento de esta profecía,
Él tenía conocimiento acerca de lo que Dios iba a hacer. Por eso es que se pudo gozar, porque él entendió que Dios ya había previsto el enviar a un sustituto de nosotros para pagar por nuestros pecados. Y él vio ese lugar que Dios le señaló donde debía ir a ofrecer a su hijo, pero él lo que vio y lo que entendió es que en ese mismo lugar se iba a dar el cumplimiento de la promesa de Dios para salvación de toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Sí. Realmente Abraham, en el momento en el que va con Isaac, él no iba con pesar como muchas veces nos han hecho creer, ¿no? Que él iba como peleando consigo mismo, doliéndose. No, la palabra de Dios dice que él vio el día del Señor y se gozó. Él tenía la confianza en Dios, en lo que él le había prometido. Él sabía que el Señor era fiel para cumplir lo que le había dicho. Él entendía cuál era la promesa que Dios había hecho y que lo trascendía a él. Él no estaba buscando únicamente bienes materiales, ser bendecido en esta vida, sino que él pudo comprender que él formaba parte de un plan eterno que Dios tenía, que por medio de él y de su descendencia vendría la salvación del mundo. Y por eso cuando Dios le dice, quiero que me ofrezcas a tu hijo, él lo toma y se prepara para llevarlo y ofrecerlo, como dice Hebreos, sabiendo que Dios era poderoso y que si era necesario resucitarlo, él lo iba a hacer. ¿Por qué podía Abraham saber, creer que Dios podía resucitar a su hijo? Porque muy probablemente Dios ya le había revelado lo que iba a ocurrir con Jesucristo, que era necesario que él viniera a esta tierra, padeciera, fuera crucificado, pero posteriormente él iba a resucitar. No está hablando aquí acerca de que Abraham haya visto algo en sus sentidos naturales, sino que él vio claramente el plan de Dios de enviar al Mesías para su pueblo, para redimirlo y para garantizar también la tierra de Canaán para su posesión perpetua. Él vio el plan de Dios de enviar al Mesías a través de su simiente natural. Esa era la promesa que Dios le había dicho, por medio de tu será, por medio de tu simiente. Él sabía que el único hijo por medio de quien se iba a cumplir esta promesa era Isaac. Y también, por lo que nos dice aquí Juan capítulo 8, verso 56, Abraham pudo ver a Cristo mismo. No era la primera vez que lo veía. En el capítulo 15 de Génesis, verso 1, dice que la palabra de Adonai vino a Abraham en visión. Esa palabra de Adonai es lo que Juan 1 dice o llama como el verbo. Ese verbo que existe desde la eternidad.
ese verbo que es creador de todas las cosas. Abraham sabía quién era Cristo. Por eso es que pudo ver su día y pudo gozarse y con gozo obedecer el mandamiento que Dios le estaba dando. Sí. Cuando nosotros tenemos un conocimiento acerca de Dios, eso nos capacita para obedecerle. El obedecer a Dios, Cristo mismo lo dice, ¿sí? Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice, tomad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué para nosotros a veces es tan pesado obedecer los mandamientos de Dios? ¿Saben por qué es tan complicado para nosotros? Porque no conocemos a Dios. Porque creemos que nos pide cosas que son imposibles para nosotros. Porque muchas veces lo tachamos de injusto o peor aún, de malo. Cuando nosotros entendemos quién es Dios y cuando nosotros podemos ver a Dios desde la óptica del plan de redención, donde quien más tuvo que perder fue Él y estuvo dispuesto a hacerlo, entonces también podemos entender que lo que Él nos pide realmente no es algo difícil. Cuando nosotros podemos entender que al obedecer sus mandamientos, lo que Él quiere es protegernos y es bendecirnos, entonces resulta más fácil obedecer. Tenemos a Abraham. Dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos. El hecho de que la palabra de Dios mencione aquí que era el tercer día hace referencia también a que después de la muerte de Cristo iban a pasar 3 días para su resurrección. Él vio todo lo que Dios iba a hacer de lejos, como dice la palabra. Por eso es que él después puede hablar con fe. Verso 5, Abraham dice a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y él dice con fe, y volveremos a vosotros. Él tenía la seguridad de que no iba a regresar solo. Él conocía la fidelidad de Dios. Aún así, ellos van caminando y dice la palabra que tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, esto en representación también del momento en el que Cristo va cargando con el madero. El símbolo de la cruz donde Él iba a ser puesto. Y Él tomó, dice, en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muchas veces hemos tenido también la noción de que Cristo estuvo en esa cruz solo. Hay gente que cuando habla acerca del sacrificio de Cristo, dice, es que cómo es posible si Dios fue capaz de mandar a su hijo, sí,
Pues, ¿qué me puedo esperar yo? Que soy un simple mortal, un ser humano pecador. Y esa es una falta de comprensión acerca del sacrificio de Cristo, porque la palabra de Dios dice que en esa cruz del Calvario estaba Dios mismo reconciliando consigo al mundo. Nosotros vemos aquí simbolismos muy lindos. Dice que iba Abraham y Abraham llevaba el fuego, que es un símbolo del Espíritu Santo, y el cuchillo, que es un símbolo de la palabra de Dios que nos purifica. E iban ambos juntos, el Padre con el Hijo. Y habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esta es una pregunta muy profunda que nos está hablando acerca de esa promesa de Dios de proveer lo que nosotros necesitábamos para nuestra redención. En el huerto nosotros no vemos que Dios le haya dicho a Adán: ¿sabes qué? Pues fue tu responsabilidad, ve y busca un animal y dególlalo. Sino que la palabra de Dios dice que Él mismo los vistió con túnicas de pieles. Eso está hablando acerca de la provisión de Dios para nuestra redención. Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Cuando llegan al lugar que Dios había dicho, dice la palabra que edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y también muchas veces nos hacen pensar que Isaac era un pobre niño pequeñito, y no es cierto. Para este momento Isaac ya era un hombre. Y algo que vemos aquí también en Isaac simbolizando a Cristo es la forma en la que él se somete a su padre. En obediencia. Lo está atando y lo pone sobre el altar, sobre la leña. ¿Qué creen que pasó por la mente de Isaac? Pero la palabra de Dios nos relata que él se hubiera rebelado, que hubieran altercado. Simplemente Isaac hizo lo que su padre lo llevó a hacer. Y la palabra de Dios dice que cuando extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, en ese momento el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Esto se llama adoración. Cuando nosotros somos capaces de entregar al Señor lo que Él nos pide, sabiendo que el Señor no reserva nada para sí mismo, sino que cuando Él nos pide algo es porque Él quiere derramar sobre nosotros una mayor bendición. Pero muchas veces nosotros estamos muy atados a personas y a cosas que no somos capaces de entregar al Señor.
Por último dice el verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En ese momento, el Señor proveyó un carnero para el sacrificio que iba a hacer ahí Abraham. Sin embargo, la pregunta que había hecho Isaac es, ¿dónde está el cordero? Dios no estaba proveyendo en ese momento el cordero. El carnero es un animal distinto del cordero. Así es que todavía no se había provisto hasta ese momento de un cordero, sino que es hasta el Evangelio cuando Dios provee ese cordero. Vemos a Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan, verso 36, si no me equivoco. Denme un segundo. Desde el 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero que el Señor había prometido desde el Génesis. Es ese mismo Cordero que viene para quitar el pecado del mundo. Jesucristo. En el 29 lo dice ahí, que es el que quita el pecado. Gracias. Si lo quieres leer, Edith. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Porque antes de esto solamente los corderos, los animalitos solo detenían las consecuencias, ¿no? Es correcto. Más que detener las consecuencias, lo que hacían era únicamente cubrir el pecado. Levítico capítulo 1. Recordemos que el libro de Levítico es el que nos habla acerca de todas esas prácticas que debía llevar a cabo el pueblo de Israel para guardarse en santidad, en pureza. Y una de las cosas que vemos específicamente son los sacrificios, los holocaustos que debían presentarse. ¿Sí? Hay varios de ellos. Pero la palabra de Dios dice, vamos a leer Levítico 1, del 1 al 4, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Estos animalitos, de alguna manera, tomaban el lugar de la persona que había cometido pecado. Por esta razón, cuando uno traía un animalito para ser ofrecido en sacrificio, parte del ritual era que la persona que lo estaba entregando, dice el verso 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto era para generar una identificación con ese animal,
como reconociendo todo mi pecado, ¿sí? Va a ser pagado por este animalito. Había una identificación, vamos a llamarlo así, como una transferencia del pecado de la persona hacia ese animal sin culpa. ¿Por qué se tenían que sacrificar a los animalitos? Bueno, porque los seres humanos, al momento de pecar, quedamos contaminados. Ya hablamos acerca de esto cuando hablamos del pecado. Y los animales eran los únicos seres, digamos, con vida que eran inocentes, que no tenían culpa. Por esta razón es que durante mucho tiempo el pueblo de Israel usaba estos animales en representación de ellos mismos para que cargaran su pecado y para que en lugar de ellos, ¿sí?, llevaran el castigo del pecado, que era la muerte. Esto nuevamente un símbolo de la venida de Cristo como el sacrificio perfecto, que vamos a ir estudiando, por supuesto. Sí. En ese mismo sentido, los quiero invitar el sábado pasado, justamente hablamos acerca del establecimiento del pacto de Dios con Abraham. Incluso antes de esta parte del sacrificio o de la ofrenda que iba a hacer Abraham a Dios de Isaac, que finalmente no la hace, ¿no? Pero les invito, si tienen la oportunidad de verlo, porque en el momento que Dios establece el pacto con Abraham, se lleva a cabo toda una, ¿cómo decirle? Pues una práctica que se hacía en la antigüedad para sellar pactos. Y se hace también sacrificio de animales. Y los animales que se sacrifican en ese momento son los mismos animales que en un momento dado se menciona en Levítico. Becerro, cordero, carnero, tórtolas y palominos. Y cuando nosotros estudiamos esto más a fondo, esos animales hacen una representación de Cristo en cada uno de los evangelios. ¿Sí? Lo vamos a revisar más adelante. Por hoy vamos a detenernos aquí. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario antes de cerrar. En la liga de los estudios de aquí de apologética, ahí vemos esa que nos dice. No, esa está en el estudio de raíces hebreas. ¿Es otra liga entonces? ¿Mandé? ¿Es otra liga? Sí, se las mandé, si no me equivoco, la semana pasada. Ah, ok. Lo checo, gracias. Sí, si no la tienen, me dicen y con mucho gusto se las vuelvo a enviar. Sería bueno que sí, bueno, yo que llevo con Leslie Raíces Hebreas en este punto donde ella va, yo creo que sería bueno ver toda la serie, porque si te tardas 1 o 2 en explicar lo que, no sé cuántas clases te va a tomar, pero nos ayudaría mucho verlo juntamente. O sea, el que dé la clase aquí, esa misma, ¿eso me dices? No, bueno, no, con que nos mandes o ahí en la misma referencia, pues a lo que invito es que veamos toda la serie de lo que estás explicando ahorita ahí porque se completa, para que no tengas que pasar más tiempo con nosotros y luego con la reunión de raíces hebreas, o sea, que simplemente es, no sé cuántas clases te va a tomar, 2, 3, 5, no sé, porque no nada más va a ser una. Así es, de hecho hay varias clases a lo largo del estudio que se va haciendo desde Génesis.
Ajá. Todo va justamente en relación directa con el cumplimiento profético, la venida de Cristo, las profecías. Entonces, pues están invitados, tienen la liga y pues es valioso para quien quiera de ustedes entrar y ver esos estudios de manera adicional, porque justamente se van tocando más a detalle todo este tipo de paralelismos que hay en la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Margarita. Pues no sé si alguien más quiera comentar o tenga alguna duda, si no vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que todo lo que tú hiciste lo habías anticipado, Señor, desde la eternidad. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y por lo tanto nos extendiste tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno para con nosotros. Porque sin merecerlo, Señor, tú tuviste a bien no solamente mirarnos, sino también limpiarnos, Señor, de toda nuestra inmundicia, Señor. Y aunque para nosotros ha sido un regalo que no nos costó nada, Señor, para ti implicó toda tu vida, Señor, tu sangre, tu comunión con el Padre. No tenemos forma, Señor, de agradecerte todo lo que tú has hecho. Bendecimos tu nombre y te reconocemos como nuestro Dios y Señor. Bendito eres por siempre, Jesús. Amén.